Esta es la prédica número 41. ¿Cómo vencer el miedo y la ansiedad? Recuerden que el domingo pasado empezamos esta serie y le coloqué cómo vencer el miedo y la ansiedad para siempre. Y yo sé que muchos dirán para siempre, pero es que es muy difícil, pastora, decir que para siempre. Sí, ¿sabe por qué? Porque si tú disciernes en el nombre de Jesús, vas a tener herramientas cómo vencer cuando llegan las situaciones y los problemas para siempre. En cambio, antes no teníamos herramientas y el enemigo nos vencía en cada esquina. Pero ahora llega una situación, porque siempre son variadas, y podemos superar y estar en victoria. Amén. Por eso hoy quiero decirles y hacerles la pregunta: ¿has sentido que el miedo y la ansiedad se apoderan de ti? Levanten las manos quien lo ha sentido. Yo lo he sentido. Como si una sombra invisible quisiera robar tu fe. Y a veces te preguntan, pero si soy cristiano, ¿y por qué siento esta situación? Si yo tengo fe, si yo leo la palabra, si yo voy a la iglesia, si yo escucho que Jesús es mi fuerza, es mi fortaleza. Y escuchen esto, hermano. Hoy, a través de esta enseñanza, ustedes van a reforzar y a identificar verdaderamente qué ha pasado. Y por eso les digo que la palabra de Dios tiene una respuesta poderosa para este combate interno. Combate porque es una guerra interna. Combate porque es trabajar con nuestro hombre interior de Efesios 3:16, que dice: fortaleciendo nuestro hombre interior por medio de su espíritu. Queridos hermanos, tenemos que identificar qué nos ha dado Dios, qué nos dejó Jesús, fortaleciendo nuestro hombre interior. Si dice fortaleciendo nuestro hombre interior, es porque nuestro hombre interior estaba debilitado. Así como hablamos de la vid verdadera, hay una vid falsa. Entonces nuestro hombre interior estaba caído. Nosotros vivíamos de lo exterior, de las circunstancias. Pero Él no dice, vamos a cambiar las circunstancias afuera. No. Él dice que fortalezcas tu hombre interior. Así como lo hizo con Pablo, el gran Pablo de la Biblia. Pablo estaba en una cárcel, siempre se lo dijo. Pablo sufrió persecuciones. Pablo sufrió amenazas de muerte. Pablo estuvo encarcelado, amarrado sus piernas y sus brazos con cadenas. Estuvo encadenado. ¿Y qué fue lo que Pablo tenía fortalecido? Pablo fortaleció su hombre interior, creyendo que el Dios de lo alto le asignó un Espíritu Santo de Dios con el cual ganaría la batalla. Amén. Denle un aplauso al Señor. La palabra de Dios tiene una poderosa respuesta para este combate interno. Recuerden que es interno. Cuando tú arreglas tu parte interna, puedes resolver lo demás que está allá afuera. Y te dio una palabra poderosa, que tiene una revelación que hoy lo van a ver. Y se lo van a llevar de regalo, porque esta predica es larga, pero no importa si doy 2 o 3 páginas. Termino el próximo domingo. Y es 2 de Timoteo 1:7. La vamos a analizar. Dice así: porque Dios no nos ha dado espíritu, subrayen los que escriben, espíritu de cobardía, espíritu de miedo,
espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Espíritu, es un espíritu. Es un espíritu. Así como está el Espíritu Santo de Dios, así como está nuestro espíritu, es un espíritu. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el poder te lo entregó también Dios. No es tu poder, el poder de nosotros no funcionó. Amor, el de Romanos 5:5. Porque el amor de nosotros no funcionó, era condicionado. Si me amas, yo te amo. Si haces esto, yo te amo más. El amor de Dios es incondicional. Y dominio propio. Es poder, amor y dominio. Dominio de nuestras emociones para poder controlar el miedo y la ansiedad. Si tienes poder, si tienes amor que viene de lo alto y tienes dominio propio, ¿quién dijo miedo? Cuando hay circunstancias. ¿Vio que es revelador? Este versículo, se lo escribí yo aquí para que no lo olviden, no solo es un consuelo, es una declaración poderosa, espiritual, queridos hermanos, que revelan que el miedo y la ansiedad no provienen de Dios, porque dice: yo no te he dado espíritu de cobardía, de temor ni de miedo. No provienen de Dios. Que tú has sido equipado para vencerlo, aún en medio de cualquier dificultad. Pablo lo hizo Jesús, lo hizo David, lo contó allí Daniel, lo hizo Bartimeo, lo hizo la mujer del flujo de sangre. 12 años con un flujo de sangre, perdió todo su dinero, no sabía qué hacer, ni siquiera la dejaban salir al pueblo porque era rechazada, desechada. Y la mujer del flujo de sangre 12 años duró con miedo y cobardía. Pero cuando vio pasar a Jesús, que esto es demasiado poderoso, tú tienes a Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está dentro de ti. Y Jesús no fue cobarde. Jesús fue en medio de tantas dificultades a la victoria en la cruz por ti y por mí, resucitó en victoria. Esa mujer, 12 años arrastrándose, 12 años sangrando, y cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Recordó quién era ella, qué identidad tiene cuando uno ve a Jesús, que lo dijeron hoy aquí en el púlpito, es tu identidad. Tú no eres un cobarde, un miedoso. Tú no eres un temeroso, un ansioso. Ay, es que tantas cosas que pasan hoy en día, me lo vivo lleno de miedos. Me la vivo lleno de ansiedades, pastora. ¿Usted cree que así habla un tremendo hijo de Dios cimentado en la roca y creyendo que Jesús le dio la victoria? No, hermanos. Puedo decir algo. De verdad, yo no tengo miedo de nada, ni siquiera de partir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto más quisiera estar con Cristo y ausente del cuerpo?, decía Pablo. Eso es dándole pago al temor, al miedo, a la ansiedad, a las circunstancias. Y la mujer del flujo de sangre, ¿qué dijo? Esa mujer valiente que quizás no podía ni siquiera caminar, se levantó y dijo: si tan solo toco el manto de Jesús, yo seré sana y salva. Eso es lo que tienes que hacer tú hoy. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Si tengo el Espíritu Santo de Dios, yo ya soy un campeón y una campeona, no una perdedora. Amén. Tú has sido equipado para vencer el miedo y la ansiedad. Hoy te enseñaré a través de esta prédica cosas maravillosas.
para identificar las raíces espirituales del miedo y cómo atacarlo. Y a través de principios bíblicos, no hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Porque Juan 15:5 dice que separados de Jesús no podemos hacer nada. Y nada es nada. Diga nada. No podemos hacer nada. Para desatar la libertad interior, para llevarte a una mente de paz, anclada en la fe. Pero pastora, ¿cómo va a tener paz con todo lo que acontece, con todo lo que me pasa en mi familia, con todo? Tienes paz. Porque si no, no existe Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, la paz que tú tienes ahora, te puede decir, oye, pero en medio de todo este desastre, en medio de todo esto tengo paz. Es que esa no es tu paz, es la paz que viene en el Espíritu Santo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Tú no tenías paz ni la tienes. La tienes porque te empoderas del Espíritu Santo que está dentro de ti. Y si no lo haces, a llorar al valle. El Señor ya te entregó todas las armas que necesitas. Porque la palabra de Dios dice que Él no te ha dado espíritu de cobardía. ¿Sabes cuál espíritu le dio Dios a ustedes? El Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo de Dios. Isaías 11, del 1 al 2, que recuerdan que les di una prédica de eso. Dice que de la vara de Isaí saldrá un vástago, era Jesús, y reposará en él espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, ahí lo pueden ver en la pantalla, espíritu de consejo, espíritu de temor de Dios. Eso es lo que le da a un hombre verdaderamente de Dios que tiene el Espíritu Santo y lo usa. No el espíritu de cobardía. Ahí dicen en 2 de Timoteo 1:7, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Mire lo que le ha dado Dios. Isaías 11, del 1 al 2. Espíritu de poder, espíritu de inteligencia. Tienen que agarrar eso para ustedes. Cada vez que tengan una prueba, sáquenle la carta a Satanás. ¿Y cuál es la carta? La palabra de Dios. Yo lo hago en mi día a día. Anoche me desperté a la 1:30. Le decía a mi besita, me arden los ojos. No dormí, mandé no sé cuántos mensajes a las 3 de la mañana. Y le saqué la carta al enemigo y le dije, no duermo, pero tengo muchas cosas que hacer. Me puse a preparar la prédica, me puse a mandar mensajes, me puse a orar. Y el enemigo quedó derrotado en el nombre de Jesús. Y aquí estoy, como si he dormido toda la noche. No tengo cansancio, no tengo pesadez. Tengo es victoria porque estoy predicándole a alguien que está recibiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, para desatar libertad interior, para llevarte a una mente de paz anclada en la fe, el espíritu de miedo y ansiedad es cobardía. El miedo se disfraza a veces. Llega como una duda pequeña que parece inofensiva, queridos hermanos. Otros como un pensamiento constante, como si uno tuviera una piedra en el zapato, una pequeña piedra en el zapato, así lo veo yo, que no te deja dormir. Pero yo anoche usé mi tiempo para orar. Tal vez el Señor quería que orara y necesitamos orar. Amén. Así es que tienes que discernir. Pero detrás de esa sombra, de ese susurro que te dice que no puedes, que no vales, que no vas a lograr nada, que si hablas te van a dar un puntapié, que si hablas te van a rechazar y te da miedo,
se esconde una realidad espiritual que la mayoría de los cristianos no alcanzan a ver. No es casualidad que uno de los mandatos más repetidos en la Biblia del Dios de lo alto sea: no temas. Y si Él te dice no temas, no temas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos recuerda que el miedo no debe gobernarte, querido hermano. ¿Por qué lo repite tanto? No temas, no temas, por esta respuesta. Porque el Señor sabe que el miedo es una de las armas favoritas de Satanás para derrotarnos. Créanme. Miedo a enfrentar lo que está viviendo, miedo a enfrentar la economía, miedo a enfrentar todo, miedo a enfrentar hablar con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, de una manera sabia. Nos da miedo, todo nos da miedo. Él quiere destruirnos. ¿Sabes qué quiere destruir? Lo que Dios quiere levantar en ti. En 2 de Timoteo 1:7 lo dice. Por eso nos dice que no nos dio espíritu de cobardía. Nos está diciendo que el miedo no es un rasgo natural del ser humano. Está diciendo que el miedo que gobierna, que el miedo que gobierna, que el miedo que te detiene, que el miedo proviene de un enemigo, porque es un espíritu. ¿Por qué la mujer del flujo de sangre se volvió valiente? ¿Por qué Pablo se volvió valiente? ¿Por qué David se volvió valiente cuando lo perseguía Saúl? ¿Por qué Esteban se volvió valiente cuando lo apedrearon? Y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen en medio de las piedras. Y veía ángeles subiendo y bajando del cielo porque fue valiente. ¿Sí? Muchos me dirán: sí, pero murió porque fue valiente. Fue una valentía maravillosa. Entregó la vida por el Dios de lo alto. No proviene de Dios, es un espíritu malo. Y como tal debe ser confrontado espiritualmente. Por eso hay gente que termina con miedos toda la eternidad, con suicidios, con fracasos, con depresiones, porque no lo confrontan espiritualmente. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, queridos hermanos, que lo hizo en Mateo 14, del 27 al 29, sobre las aguas, en medio de la tormenta, Pedro le pidió que le permitiera ir hacia él. Maestro, ¿será que yo puedo ir hacia ti y caminar como tú caminas sobre las aguas? Le dijo Pedro, porque Pedro era muy atrevido, mucho. ¿Y Jesús qué le dijo? Permitir venir hacia él, y Jesús le dijo: ven, Pedro, ven. Si Jesús le dijo ven, ¿qué es lo que te está diciendo hoy a ti? Que no tengas miedo, que eres un valiente, que eres un esforzado. Él le dijo a Pedro: ven, Pedro, camina sobre el agua. Se lo dijo Jesús. ¿Quién te está diciendo hoy a ti que no tengas miedo? Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo: ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, haciendo lo imposible. Pero en cuanto quitó la mirada de Jesús y puso atención en el viento, en el ruido, en lo amenazante de las circunstancias, de las adversidades, se hundió. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de todo, si tenemos miedo, es que hemos quitado la mirada de Jesús. Porque o tenemos espíritu de valentía, tenemos el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestro espíritu, o tenemos espíritu de miedo y de temor. Porque son fuerzas, hermanos. Usted no ve como la fe es una fuerza poderosa, pero también ve que el miedo es una fuerza
que te limita y te paraliza y te empieza a traer pensamientos y te obstruye el plan de Dios, te quedas en los miedos. Porque si Dios da una orden de que no tengas miedo, Él puede hacer algo en ti, en tu familia, en tu hogar, en tu economía y en tus circunstancias, es si no tienes miedo. Si tienes miedo, paralizas el plan de Dios. Y puedes venir y sentarte en esa silla todos los domingos. Y puedes leer la Biblia, pero tienes miedo, paralizas el plan de Dios. Porque Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un final feliz después de la prueba. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los pensamientos en alguien que tiene miedo? No son los de Dios. Porque los pensamientos de Dios dice que son más altos que los de nosotros. Y nuestros caminos no son los caminos de Él. Porque en Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es camino de muerte. El único camino, la única verdad y la única vida se llama Jesucristo, porque lo envió el Padre a salvar nuestra vida. Amén. Bueno, le dice: ven a caminar sobre el agua, haciendo lo imposible, pero en cuanto quitó la mirada se hundió. Y Jesús le preguntó en Mateo 14:31, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué tienes miedo y ansiedad, mujer y hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste, María? ¿Por qué dudaste, Juan? Hombre de poca fe, no lo está diciendo Jesús. Esta prédica es para fortalecer la fe y llevarnos a otro nivel, y darle un aplauso al que le dio esa fe que está floreciendo hoy en ustedes. Esto nos indica que el miedo crece cuando apartamos la mirada de Jesús. El miedo se alimenta de lo visible, de lo inestable y de lo incierto. Ni siquiera han pasado cosas y ya nos imaginamos lo peor en nuestro hogar, en nuestra economía, en el futuro, donde el futuro lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Juan 16:13. ¿Ustedes no creen que el Espíritu Santo de Dios, si creemos en Él, es mejor que creamos en Él, que nos tiene un buen futuro y no en el miedo? Porque en el miedo vamos a tener muy mal futuro. Ansiedades, preocupaciones. La fe crece cuando nuestra mirada está fija en la verdad eterna. Esta es la primera clave para sanar el miedo y la ansiedad. La palabra de Dios es la primera, número 1, junto al Espíritu Santo de Dios. El miedo se manifiesta en inseguridad, en control excesivo, en ataques de ansiedad, en una necesidad compulsiva de saberlo todo antes de movernos. Nos adelantamos y ni siquiera ha sucedido. Eso, queridos hermanos, no es sabiduría ni prudencia. Es miedo disfrazado de ansiedad. No solo afecta el cuerpo, sino que también afecta el alma. Nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Ahí se nos olvida todo. Jueces 6, del 11 al 16 lo dice. Esta es la historia de un hombre llamado Gedeón, queridos hermanos. Voy a parafrasearlo porque es largo. Él da una perspectiva reveladora sobre este tema del miedo y la ansiedad. Gedeón, escuchen muy atentamente. Gedeón lo encontraron escondido. Escondido es porque tenía miedo. Escondido, sacudiendo trigo en un lagar. Por temor, por miedo a los madianitas, a unos que los atacaban. Estaba limitado por el miedo. Se consideraba el menor, el inseguro, el miserable de su casa.
y que formaba parte de la familia más insignificante de esa tribu. Imagínense lo que se imaginaba Gedeón. Sin embargo, cuando el ángel del Señor, esto está hablando a ti, el ángel del Señor se le apareció, no lo llamó cobarde, no lo llamó miedoso, no lo llamó derrotado ni miedoso, lo llamó por su verdadera identidad. Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Y lo hablaron hoy los de cena y ofrenda. Escuchen cómo lo llamó. Guerrero valiente, denle un aplauso al Señor. Y estaba escondido, estaba con cobardía. Esa es la mirada de Dios hacia ti. Él no te ve con tus miedos, lo que estás sintiendo en este momento. Él ve lo que depositó dentro de ti. ¿Qué depositó dentro de ti? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Dice, mora dentro de ti. Pero muchos por el miedo ni lo vemos, muchos por la ansiedad ni lo sentimos. Yo hablo con el Espíritu Santo y tú hablas con el Espíritu Santo. Es una persona con una mente brillante, capaz de hacer lo que tú no puedes hacer. Y si eres el que dirige tu vida, pues tú vas a ser un campeón y una campeona. Amén. Y aunque estés temblando por fuera, Él sigue viéndote por dentro como un campeón valiente, fuerte, lleno de propósito. Pero Gedeón, como muchos de nosotros, necesitaba algo más que una palabra. Necesitaba un proceso de libertad interior, Efesios 3:16, fortaleciendo nuestro hombre interior por medio de su espíritu. Yo hoy te estoy diciendo, querido hermano, que si no usas la palabra y no usas al Espíritu Santo de Dios, a diario vas a tener miedo por las circunstancias, a diario vas a tener ansiedad, y los que están afuera van a dirigir tu vida, pero no vas a ser valiente y esforzado. Por eso hay un patrón en el miedo. Un patrón se transforma en una fortaleza mental. Y para derribar esa fortaleza mental que nos lleva al miedo, no basta con un pensamiento positivo de la nueva era. Piense positivo. Hermano, pero es que no piense negativo, piense positivo. Bla, bla, bla. Eso no es así. Se requiere la verdad de Dios, esta. Pablo nos dice, en 2 de Corintios 10, del 4 al 5, nos da la respuesta. ¿Por qué no es con pensamiento positivo? Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando usted recopila todo este conocimiento, dígame, y lo aplica dentro de usted con el Espíritu Santo de Dios, dígame si los miedos no se van. Amén. Dígame, porque es verdad. Miren lo que dice Pablo, el gran Pablo de la Biblia. Las armas, si dice armas es porque es una batalla, es una guerra que tenemos en el día a día. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no es con pensamientos positivos, queridos hermanos. No son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Pensamientos, argumentos, que dice derribando argumentos. No, pastor, es que usted no se imagina. No, pastor, es que he tratado de hablar, pero es que cuando voy a hablar, prefiero quedarme callado. Pero hermanito, si lo vas a hacer con sabiduría, a veces tenemos que quedarnos callados porque a veces no hay que hablar mucho. Es que es con sabiduría que el Espíritu Santo te va guiando, con amor, con propósito. Dice fortaleza, derribando argumentos y toda altivez
Ve que el miedo también tiene altivez. Acumula todo eso que se levanta contra el conocimiento de Dios. El miedo es contrario al conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, atrápenlo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando le venga ese pensamiento de miedo, de angustia, agárrelo, llévelo allá y cámbialo por un pensamiento de Dios a través de la palabra. Amén. Viene el trabajo de un hombre de Dios para poder derribar los argumentos de Satanás que se fabrican todos los días en nuestras vidas. Si no tenemos esto, ¿usted cree que yo le puedo decir a usted, bueno, María, y yo no conozco la palabra, María, pon ese pensamiento malo, cámbialo por uno positivo? Tiene que ser la palabra revelada. Yo tuve muchos pensamientos y que positivos en la otra época, y eso no me llevó a ninguna victoria. A mí me lleva a la victoria es los pensamientos de Dios y de esta palabra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No me lo sé todo, pero los que sé son más que suficientes para dar un patazo a Satanás. Amén. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí encontramos una clave. El miedo no se vence con voluntad. El miedo no se vence con voluntad. Bueno, pastor, entonces, ¿con qué se vence? El miedo se vence con verdad. ¿Entendieron, verdad? Con verdad espiritual. Una mente entrenada en la palabra es una mente libre en medio de las circunstancias. Cuando no sabemos quién está con nosotros, cuando no logramos comprender la autoridad que tenemos, ¿sabía que ustedes tienen tremenda autoridad? Digan amén. Lo dice en Lucas, el libro de Lucas, que hollaremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Creo que es Lucas 10:19. Te he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ahí incluye el miedo y la ansiedad. Amén. Hagan como Gedeón. Lean la historia de Gedeón, donde llegó a ser Gedeón, el gran Gedeón libertador, el miedoso, el que estaba allá escondido. Hermanos, el Señor te ha dado un espíritu de valentía, de poder y dominio propio y amor. Cuando olvidamos lo que la palabra dice sobre nosotros, el miedo encuentra terreno fértil. Pero cuando recordamos que el Rey del Universo nos llamó por nuestro nombre, como le hizo a Gedeón, guerrero valiente, y que cada cabello de nuestra cabeza está contado. Dígame si el Señor no tiene el control cuando estamos llenos de miedo y nos vamos a su palabra. Si no, lean Lucas 12:7. Aquí está en la pantalla, Lucas 12:7. Bendigo ahora ese ministerio y bendigo a los que lo llevan, que ustedes pueden ver la palabra. Dice, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados por Él. Hasta el que se nos cae, Él dice, se te cayó un cabello, ahora tienes menos. Están todos contados. Así que no tengas miedo. Imagínate, denle un aplauso al Señor. Te está diciendo que Él te conoce, Pedro, Juan, María, como te llames. Él te conoce. Hasta el último cabello que tú tienes, Él conoce tu entrar y tu salir. Él conoce tu acostar y tu levantar, dice el Salmo.
Así que no tengas miedo. Dice, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Denle un aplauso al Señor. Mire qué tan valiosos son ustedes. Y dice, les digo la verdad a todo el que me reconozca en público, aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Si usted es testimonio, si usted da fruto, si usted se parece cuando lo ven a Jesús, si usted inspira humildad, pero inspira valentía, el Señor se va a sentir gozoso de verlo a usted. Y dice, Él me reconoce delante de los hombres, pues yo lo reconoceré en el cielo. Pero como llenos de miedo, cobardía, no decimos nada. Imagínense, nos encontramos a alguien y nos habla más de miedo y cobardía que hablamos de las maravillas que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. ¿Entienden esta prédica? Esto es una semilla poderosa. Yo le puse aquí, wow, testimonio y fruto. Que nada nos pueda separar de su amor. Romanos 8 del 38 al 39. Lo dice así: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que excede de todo conocimiento. ¿Usted cree que los miedos y la ansiedad no nos separan del amor de Dios? Claro que sí. Perdemos la victoria. Perdemos los momentos especiales con Él. Entonces el enemigo pierde poder sobre nuestra mente cuando nos llenamos de la palabra de Dios y usamos al Espíritu Santo de Dios. El miedo no puede sostenerse donde habita la verdad. Hay una historia que muchos conocen, pero pocos meditan con profundidad. El momento en que Jesús calma la tormenta. Eso está en Marcos del 38 al 40. Sus discípulos estaban aterrados porque había una tormenta, porque el barco se hundía y Jesús dormía. Al lado de los discípulos dormía Jesús. Al lado de ti está Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos se aterraron. Aquí dice, y lo despertaron. ¿Se acuerda de la prédica que le dije de Noé? Que el arca de Noé no tenía ni timón, ni popa, ni proa, porque el arca de Noé la llevaba el Dios de lo alto a través de Jesús. Y no tenía miedo Noé. Y cuando Noé se resbalaba, estaba dentro del arca y Jesús lo levantaba. Hermanos, los discípulos estaban en el arca con Jesús igual que Noé. Y ellos señalaron de miedo, de ansiedad, de temor. Y mire lo que le dijeron. Le dijeron así. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Dios mío, ¿cómo se sentiría Jesús? Lo vería como unos niños inocentes. Estaban con ellos. Marcos 4:38 también lo dice, que habla de la tormenta. Su respuesta fue contundente, como puede ser la respuesta que yo te doy hoy, contundente. ¿Por qué tienen miedo? Le dijo Jesús. Igual se lo pregunto a ustedes, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Le dijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene miedo no tiene fe. Y el que tiene miedo no reconoce que Jesús está en su arca y está en su vida. Y no está el Espíritu Santo. Y él está dormido ahí, el Espíritu Santo, porque no lo usan. Y luego reprendió al viento y al mar y hubo grande bonanza. Este pasaje muestra que el miedo distorsiona nuestra
percepción incluso de Dios. El miedo nos convence de que estamos solos. El miedo y la ansiedad nos convence de que estamos solos, que Dios está dormido y que no nos escucha, de que no le importamos, pero la verdad es que Jesús está en la barca contigo, incluso cuando no se siente, incluso cuando no responde tan rápido como quisieras. Preguntémonos hoy, ¿qué pensamientos hemos permitido a través de nuestra vida, pensamientos tóxicos que han echado raíces en nuestra mente para tener tanto miedo y ansiedad? ¿Qué voces hemos escuchado más que la voz de Dios para tener miedo y ansiedad? Dios no quiere que vivas vigilando amenazas, porque en el Salmo 34:4 dice: David, oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores, de todos mis miedos, de toda mi ansiedad. No dice que te quitó los problemas, no. Él no dice que te quitó los problemas. Más bien, cuando hay un problema como la tormenta en el arca, donde estaba Jesús dormido, si eres de fe, acudes de inmediato a la palabra de Dios. Él no te quita el problema te lo quitas tú cuando pones la mirada en Jesús y Él te da la victoria. Denle un aplauso al Señor. Porque cuando el temor se va, puedes enfrentar lo que sea, como lo hizo Gedeón. Es el miedo el que te hace retroceder, no el problema, hermano. El problema puede estar allí, pero la victoria está en Jesús. Porque si no, la mujer del flujo de sangre no resuelve de su problema. Ella lo resolvió acudiendo a Jesús, el autor y consumador de su fe. Si no, David no tiene victoria. Si no, Pablo no tiene victoria. Y no escribe las cartas de Pablo que escribió Pablo en una cárcel. Hermano, es el miedo el que nos paraliza. Es el miedo que te hace rendir ante las circunstancias, antes de empezar. Es el miedo el que te hace creer que Dios está en silencio, cuando en realidad está trabajando en ti. Él está haciendo algo por ti. Moisés temía no poder hablar. ¿Saben que Moisés era gago cuando lo escogió Dios? Si no, léanse la palabra, léanse Éxodo, léanse todos esos libros que son tan interesantes. Y Moisés era gago. Y cuando Dios lo llamó para su obra, Moisés le dijo: pero ¿cómo me escoges a mí si yo soy gago? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Es que no lo vas a hacer tú, Moisés, lo voy a hacer yo a través de ti. Denle un aplauso al Señor. ¿Y quién fue Moisés? Jeremías tenía ser demasiado joven, porque Jeremías era demasiado joven. Vean el libro de Jeremías, es hermoso. Elías temía por su vida al punto de pedirle a Dios morir. No quería morir. No quería morir, no quería vivir. Intento de no querer vivir. Ahí se imaginan que quería. A Moisés le dijo en Éxodo 3:12: yo estaré contigo, Moisés. ¿Qué les está diciendo hoy a ustedes? Yo estoy con ustedes, queridos hijos, y los amo mucho. No tengan miedo ni ansiedad. Amén. A Jeremías, en Jeremías 1, del 7 al 8, le dice: no digas soy un niño, porque yo estaré contigo para librarte. Amén. Imagínense. No digan nada. Confíen en el Señor. A Elías le dio alimento y descanso, y luego una voz suave que le dijo: Elías, deja la cobardía, deja el miedo, levántate, el largo camino te espera. Levántate de ese miedo, levántate de esa ansiedad.
que largo camino te espera. Si Dios te dice a ti, no tengas miedo, levántate, largo camino te espera, porque vas a ir al destino que Dios tiene para ti, para tu familia y para tu descendencia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así actúa Dios. No te empujan, te levantan. No te acusan, te llaman. No lo hace desde el miedo, lo hace desde la libertad. Hay un momento en la vida en que tienes que decir, el miedo grita, Dios susurra, hermano. El miedo amenaza, Dios promete. El miedo paraliza, Dios te hace avanzar hasta tu destino profético, hermanos. Amén. Pero tú eliges. Cada día es una oportunidad para darle más la autoridad a la verdad y más poder a la verdad y menos poder a la mentira. Porque eso es lo que el miedo hace. Una mentira con disfraz de imposibilidad, hermano. Génesis 15:1 dice, Dios, yo soy tu escudo. El miedo no se vence una vez por todas, se enfrenta. Cada día tienes a un Dios que ya venció en la cruz. Ese Dios te entregó toda la victoria. La cruz no solo venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció la condenación. Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es, todo está hecho para que ustedes sean unos campeones y unos victoriosos en todas las áreas de su vida. Amén.